El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el silencio denso de las tierras de Castilla, donde el viento de enero corta la piel con un filo invisible y la oscuridad parece devorar los ecos de la vida. Se gestó una tragedia que todavía hoy busca su verdad definitiva entre los pliegues de la memoria y la justicia. Miriam Vallejo Pulido, una joven cuya alma parecía tejida con la misma ternura que dedicaba a sus animales, caminaba por la existencia con la sencillez de quien no teme a las sombras de la noche. Ella llegó a este mundo en un caluroso día de agosto del año 1993 en la histórica ciudad de Alcalá de Henares, cuna de letras y de sueños, donde creció protegida por el amor incondicional de una familia trabajadora que depositó en ella todas sus esperanzas y sus desvelos. Desde sus primeros años de vida, la pequeña Miriam demostró una sensibilidad que la distinguía de los demás, pues su mirada se posaba siempre con infinita compasión sobre los seres que no tienen voz para pedir auxilio. Era hija única y en su hogar los animales no eran simples mascotas sino compañeros de viaje que ella rescataba de las esquinas olvidadas de la ciudad o cuidaba con una dedicación que rozaba lo sagrado. Esa vocación la llevó inicialmente a soñar con la veterinaria, aunque los senderos de la vida la condujeron finalmente hacia la enfermería y la gestión administrativa, graduándose como auxiliar con la excelencia que solo otorga la dedicación verdadera. Quienes compartieron jornadas de trabajo con ella en la empresa farmacéutica donde desempeñaba sus funciones como técnica de laboratorio la recuerdan como un ejemplo de responsabilidad y dulzura, una joven que no conocía la doblez y que ahorraba con la ilusión de construir su propia independencia. Esa búsqueda de autonomía la llevó a plantearse un cambio de vida, pues deseaba un espacio amplio y tranquilo, donde sus dos perros pudieran correr con libertad y donde ella pudiera gestionar su propio tiempo lejos del bullicio urbano. Fue así como surgió la idea de compartir gastos y sueños con su amiga Celia, quien también compartía esa pasión por los canes, y poco después a este proyecto de convivencia se unió Sergio, el novio de Celia, un joven técnico de mantenimiento que trabajaba con ella en una planta de reciclaje. Los tres decidieron establecerse en una vivienda alquilada en Villanueva de la Torre, una localidad tranquila, situada en la frontera entre Madrid y Guadalajara, un lugar compuesto por urbanizaciones y senderos rurales que parecían el refugio perfecto para una vida sosegada y plena. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente calma, las tensiones cotidianas comenzaron a tejer una red invisible de incomodidades y silencios. Miriam no se sentía del todo a gusto con Sergio cuando estaban a solas, pues la atmósfera entre ambos se volvía pesada y difícil de romper. Hubo conversaciones y pequeños intentos de mejorar la armonía, como cuando Sergio ayudó a instalar una antena de televisión para que todos pudieran disfrutar de sus ratos de ocio, pero la convivencia nunca llegó a ser totalmente límpida. La noche del 16 de enero del año 2019 el frío se asentaba sobre los campos de Meco con una intensidad que calaba los huesos y obligaba a recogerse en el calor del hogar. Miriam salió de su casa alrededor de las 8:30 de la noche, cargada con la responsabilidad de pasear a los 4 perros de la vivienda, los 2 suyos y los 2 de su amiga Celia, quien se encontraba ausente celebrando un cumpleaños a varios kilómetros de distancia. La joven caminaba con la confianza de quien conoce cada piedra del camino, probando unos nuevos collares luminosos que debían proteger a sus animales en la penumbra del descampado. Se cruzó con otros vecinos que también paseaban a sus mascotas, intercambiando breves saludos antes de desviarse hacia un tramo de tierra más solitario que conectaba su urbanización con el campo abierto. Fue en ese intervalo de apenas 20 minutos cuando la oscuridad se cerró sobre ella de una manera definitiva y cruel, pues un atacante cuya identidad se convertiría en el mayor enigma de la zona la abordó por la espalda, iniciando una agresión de una violencia inusitada que duraría aproximadamente 10 interminables minutos. Los peritos forenses que más tarde analizaron el cuerpo de la joven se encontraron con un escenario desolador, pues Miriam presentaba un total de 90 heridas producidas por 2 armas blancas distintas. El ensañamiento era evidente y las marcas en sus manos y antebrazos hablaban de una resistencia heroica, de una lucha desesperada por aferrarse a una vida que se le escapaba entre los dedos. 8 de las puñaladas se concentraron en la zona de los riñones y una herida mortal atravesó su pecho, cegando cualquier esperanza de salvación en aquel paraje desolado. Lo más inquietante para los investigadores fue el silencio absoluto de los perros, pues ninguno de los 4 animales grandes y protectores reaccionó ante la agresión ni trató de defender a Miriam, lo que sugería con una fuerza devastadora que el atacante no era un extraño para ellos sino alguien que gozaba de su plena confianza. Miriam fue hallada por una pareja de jóvenes que paseaban por la zona, encontrándola todavía con un débil hálito.
de vida, pero la gravedad de sus heridas hizo que el esfuerzo de los servicios de emergencia fuera en vano, certificando su fallecimiento en aquel mismo lugar. La noticia corrió como la pólvora por los pueblos cercanos y la conmoción se transformó en un miedo latente que alteró la rutina de todos los vecinos. En el funeral de la joven, al que asistieron más de 500 personas, la presencia de Sergio llamó poderosamente la atención de los presentes, pues apareció oculto tras unas gafas de sol y una gorra, manteniendo una actitud distante y extraña que alimentó los rumores en la comunidad. Durante 7 largos meses la Guardia Civil trabajó sin descanso revisando cada contacto y cada mensaje en el teléfono de la víctima, tratando de encontrar un hilo del que tirar en aquel laberinto de sombras. Fue el 13 de agosto del año 2019 cuando las autoridades procedieron a la detención de Sergio como principal sospechoso del crimen, basándose en una prueba genética que parecía definitiva. Se había encontrado ADN del joven en la etiqueta del jersey que Miriam vestía la noche de su muerte, justo en la zona de la nuca donde supuestamente el agresor la habría sujetado con fuerza para iniciar el ataque. Además, las pesquisas en su videoconsola revelaron que aunque el aparato estuvo encendido durante la hora del crimen, no se registró ninguna actividad de juego, lo que echaba por tierra su coartada inicial de haber estado jugando a la PlayStation. Sergio ingresó en prisión provisional, pero la falta de otras pruebas concluyentes y la ausencia de restos biológicos de la víctima en sus ropas o en el coche de sus padres llevaron a la jueza a decretar su libertad provisional 4 meses después, sumiendo a la familia de Miriam en un abismo de frustración y desconsuelo. Los años siguientes fueron un desierto de noticias y de silencio, roto únicamente por el dolor de unos padres que no dejaban de pedir justicia en cada aniversario de la tragedia. Se llegó a barajar la hipótesis de una venganza contra Celia, por la que Miriam habría sido confundida debido a su constitución física similar y a que vestía la ropa de su amiga aquella noche, pero ninguna línea de investigación llegaba a un puerto seguro. En el año 2023 la jueza decidió archivar la causa provisionalmente por falta de pruebas contra un autor determinado, lo que parecía condenar el caso al olvido de los expedientes sin resolver. Sin embargo, en julio del año 2025 un giro inesperado volvió a encender la llama de la esperanza, cuando la investigación fue reabierta tras el hallazgo de nuevos indicios tecnológicos y testimonios que habían permanecido ocultos. Se realizó una reconstrucción minuciosa de los hechos en el descampado de Meco utilizando drones y unidades caninas especializadas para recrear palmo a palmo el recorrido de Miriam aquella noche fatídica. Un testimonio clave emergió de las sombras, pues una persona que se encontraba cerca del lugar afirmó haber escuchado voces en plural, gritos desesperados de una mujer que imploraba que la soltaran y que la dejaran en paz. El uso de la segunda persona del plural en aquellas súplicas, soltadme y dejadme, abrió una nueva vía de investigación que sugería la participación de más de un atacante en el crimen. Esta nueva perspectiva permitió a las autoridades centrar sus esfuerzos en descartar sospechosos previos y buscar nuevas conexiones que antes habían pasado desapercibidas para los agentes. La familia de Miriam afronta hoy este nuevo proceso con el corazón encogido, pero con la determinación inquebrantable de no descansar hasta que la verdad salga a la luz de manera completa y definitiva. Ellos saben que nada podrá devolverles la risa de su hija ni la calidez de su presencia, pero entienden que la justicia es la única forma de honrar su memoria y de permitir que su alma descanse finalmente en paz. La historia de Miriam Vallejo Pulido es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que a veces acecha en los lugares que creemos más seguros. Mientras los investigadores continúan analizando cada vestigio y cada sombra, el nombre de Miriam sigue resonando en los campos de Castilla como un susurro que exige respuestas y que se niega a ser borrado por el paso del tiempo. La luz que ella irradiaba a través de su amor por los animales y su bondad natural sigue viva en el recuerdo de quienes la conocieron y en la lucha incansable de quienes no se conforman con el silencio de la impunidad. El camino hacia la verdad ha sido largo y tortuoso, plagado de errores, de detenciones fallidas y de esperanzas frustradas, pero la reapertura del caso en el año 2025 marca el inicio de un capítulo final que todos esperan que termine con los responsables ante los tribunales. El dolor de perder a una hija única en tales circunstancias es una herida que nunca cierra, pero la búsqueda de la justicia se convierte en el motor que mantiene en pie a sus seres queridos. Las calles de Villanueva de la Torre y los senderos de Meco guardan el secreto de lo que ocurrió en aquellos 10 minutos de horror, pero la tecnología actual y la persistencia de los nuevos investigadores parecen estar más cerca que nunca de desvelar el rostro de la maldad que se ocultó tras la noche de invierno.
La sociedad entera permanece atenta a los avances de esta nueva etapa judicial con la mirada puesta en un desenlace que traiga la paz necesaria para una familia que ha sufrido lo indecible. La figura de Miriam se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia y de la necesidad de no abandonar nunca la búsqueda de la verdad por difícil y oscura que ésta se presente ante nuestros ojos. El relato de su vida interrumpido de forma tan abrupta y violenta merece un cierre digno donde la justicia sea el último párrafo que se escriba en este libro de sombras y luces. Cada paso dado por los perros en la reconstrucción reciente, cada imagen captada por los drones desde el cielo madrileño y cada palabra analizada por los expertos forenses nos acercan un milímetro más al corazón de la verdad. No hay crimen perfecto sino investigaciones que requieren del tiempo y del esfuerzo necesario para madurar y ofrecer los frutos de la certeza legal que tanto se necesita. Miriam Vallejo Pulido desde la eternidad de los justos sigue esperando que su voz sea escuchada a través de las evidencias y que el clamor de soltadme y dejadme encuentre finalmente el eco de una sentencia justa y reparadora. La historia continúa escribiéndose en los despachos judiciales y en los laboratorios de criminalística donde cada detalle cuenta y cada indicio puede ser la llave que abra la celda de la impunidad. Los padres de Miriam con el rostro marcado por el tiempo y el pesar siguen acudiendo a cada cita con la justicia, con la dignidad de quienes saben que su causa es justa y necesaria para todos. La esperanza que renació en el año 2025 no debe ser defraudada pues la sociedad demanda respuestas claras ante un acto de tal salvajismo y crueldad. Miriam amaba la vida y amaba a los seres vivos con una intensidad que hoy nos conmueve y nos obliga a reflexionar sobre la importancia de proteger la paz de nuestras comunidades. El recuerdo de sus collares luminosos brillando en la oscuridad de aquel enero sigue siendo una imagen poderosa, que nos guía en este relato de búsqueda y de dolor. Que estas palabras sirvan de homenaje a su memoria y de apoyo a quienes siguen luchando por ella en cada rincón de este país que no olvida su nombre ni su tragedia. La justicia puede tardar en llegar y los caminos para alcanzarla pueden estar llenos de espinas y de sombras, pero la luz de la verdad siempre termina por filtrarse entre las grietas de la mentira y del olvido. Miriam descansa ahora en un lugar donde ya no existe el miedo ni el frío de la noche mientras nosotros aquí seguimos narrando su historia para que nadie olvide que una vez hubo una joven que amaba a los perros y que soñaba con un mundo mejor antes de que la sombra se cruzara en su camino. El compromiso con la verdad es una deuda que tenemos con ella y con todas las víctimas cuyas voces fueron silenciadas por la violencia gratuita y el odio irracional. Que el futuro nos depare finalmente la claridad que tanto hemos buscado y que el nombre de Miriam Vallejo Pulido sea recordado no solo por su brutal final sino por la belleza de su alma y la fortaleza de su legado de amor y compasión hacia todos los seres vivos. La investigación sigue su curso y el mundo aguarda con esperanza que este nuevo capítulo de luz sea el definitivo para cerrar una de las páginas más tristes de nuestra crónica reciente. En la quietud de los campos donde la tierra guarda sus secretos, los ecos de aquella noche parecen apaciguarse ante la promesa de una justicia que ya no puede demorarse más tiempo. Miriam Vallejo es y será siempre una presencia viva en el corazón de quienes creen en la bondad y en la necesidad de proteger la vida por encima de todo interés o rencor humano. Su historia nos enseña que la perseverancia es la mejor arma contra el olvido y que el amor de una familia es una fuerza capaz de mover montañas de burocracia y de indiferencia judicial. Sigamos atentos al devenir de los acontecimientos con la confianza de que el trabajo bien hecho y la verdad científica nos conducirán al puerto de la justicia soñada. El sol saldrá una vez más sobre las tierras de Meco y de Villanueva de la Torre, pero esta vez esperamos que ilumine el rostro de la verdad y traiga el consuelo definitivo a quienes tanto han llorado por la pérdida de una mujer excepcional. Miriam Vallejo Pulido, tu nombre queda escrito con letras de luz en nuestra memoria y tu lucha por la vida es un ejemplo que nos inspira a seguir adelante a pesar de todas las adversidades. Que la paz te acompañe siempre y que tu familia encuentre en la justicia el bálsamo necesario para seguir caminando con la cabeza alta y el corazón lleno de tu recuerdo imborrable. La historia de la humanidad está llena de sombras, pero son las luces como la de Miriam las que nos permiten seguir creyendo en la posibilidad de un mundo más justo y humano para todos nosotros. Cada día que pasa es una oportunidad nueva para acercarnos a la resolución de este misterio que ha marcado a toda una generación de españoles. El esfuerzo de los cuerpos de seguridad y la determinación de la Fiscalía son fundamentales en esta recta final de un proceso que ha durado demasiado pero que promete un desenlace coherente y fundamentado. La memoria de Miriam es el motor que impulsa cada nueva diligencia y cada nuevo informe pericial en esta
Búsqueda incesante de la verdad objetiva. El relato novelado de su existencia nos permite conectar con su humanidad y comprender el vacío inmenso que dejó su partida en el seno de su familia y entre sus amigos más cercanos. No permitiremos que el tiempo borre los detalles ni que el silencio gane la batalla contra la memoria de una joven que solo quería ser feliz y ayudar a los demás. Su legado de amor por los animales continúa vivo en cada rescate y en cada gesto de bondad que se realiza en su nombre por todo el país. Miriam Vallejo Pulido presente en cada pensamiento y en cada latido de justicia que recorre nuestras venas en esta tarde de reflexión y de recuerdo. La historia de su vida es un tesoro que debemos proteger contra la erosión del olvido y la desidia de quienes prefieren no mirar hacia la oscuridad. Que la justicia se alce con toda su fuerza y su rigor para señalar a quienes cometieron tal atrocidad y para devolver la paz a una comunidad que ha vivido bajo la sombra de la sospecha y el temor. Miriam, tu luz no se apaga mientras haya alguien dispuesto a contar tu historia y a exigir que se cumpla la ley con toda su severidad. El camino hacia la resolución definitiva del caso está trazado y solo queda recorrerlo con paso firme y con la mirada puesta en la verdad que nos hará libres a todos. La esperanza es lo último que se pierde y en el caso de Miriam Vallejo Pulido la esperanza está más viva que nunca gracias a los nuevos avances y al compromiso de quienes no se rinden ante la injusticia. Sigamos adelante con la convicción de que el bien siempre prevalece sobre el mal y de que la memoria de los inocentes es un faro que ilumina nuestro camino en medio de la tempestad. Miriam Vallejo Pulido, descansa en paz mientras nosotros velamos por tu nombre y por tu justicia en este mundo que tanto te echa de menos. La crónica de tu vida es un canto a la esperanza y un grito contra la violencia que debe resonar en cada rincón de nuestra geografía. No pararemos hasta que el último responsable rinda cuentas ante la ley y hasta que tu familia pueda cerrar finalmente este capítulo de dolor infinito. La verdad está ahí fuera esperando a ser descubierta por quienes tienen el valor de buscarla entre las cenizas del pasado y las sombras del presente. Miriam, tu recuerdo es nuestra guía y tu justicia es nuestro objetivo final en esta travesía de sombras y luces por la historia de España. Cada minuto que pasa nos acerca un poco más a la resolución de este enigma que ha desafiado a los mejores expertos del país. El compromiso con la justicia es un deber sagrado que asumimos con orgullo y con determinación en memoria de una joven que lo dio todo por los demás. Miriam Vallejo Pulido, tu estrella sigue brillando en el firmamento de nuestra memoria y tu historia es un ejemplo de fortaleza y de amor que nunca olvidaremos. La justicia llegará y cuando lo haga será el tributo más grande que podamos ofrecerte en señal de respeto y de cariño eterno. Que la paz sea contigo y con los tuyos hoy y siempre en este relato de vida y de muerte que hoy compartimos con todos ustedes. El silencio se rompe finalmente para dejar paso a la verdad y para permitir que el alma de Miriam descanse en el lugar que le corresponde por su bondad y por su luz. La historia de Miriam Vallejo es la historia de todos nosotros en nuestra búsqueda incansable de un mundo donde la justicia no sea una utopía sino una realidad tangible para cada ciudadano. Sigamos luchando por ella y por todos los que ya no pueden hacerlo con la fuerza de nuestras palabras y el peso de nuestras acciones diarias. Miriam Vallejo Pulido, siempre en nuestro recuerdo y siempre en nuestro corazón como el primer día que supimos de tu existencia y de tu trágico final. La justicia es el único camino y por él caminaremos juntos hasta el final de los tiempos. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.